Presentación. Ahí está. Bueno, el tema que yo les voy a comentar es esta nueva versión del régimen especial de impuesto único y sustitutivo. Y para eso, ¿por qué les digo nueva versión? Justamente porque, haciendo un poco de historia, en el mensaje de la ley 21.210 se dijo expresamente que, mirando las experiencias pasadas, todavía el gobierno encontraba que existían saldos de utilidades acumuladas de montos relevantes, que se establecía una puerta para que los contribuyentes que tuvieran esos saldos tributarios acumulados pudiesen pagar un impuesto único y sustitutivo con una tasa fija del 30% y que goce de determinada preferencia. ¿Qué es lo que buscaba el Ejecutivo con esta medida? Se estima que hay más de 300.000 millones de recursos de dólares acumulados en el FUT que tenían las empresas de acuerdo a las normas hasta el 31 de diciembre de 2016. Y ellos calculaban que esta nueva puerta para pagar un impuesto único y sustitutivo sobre esas utilidades con una tasa de 30% podía recaudar algo así como 5.000 millones de dólares. Básicamente miraron la experiencia pasada. Acuérdense que el impuesto único y sustitutivo también estaba incluido en la ley 20.780 y que después fue modificado por la ley 20.899, y efectivamente hubo una gran cantidad de personas que se acogieron a dicho impuesto sustitutivo y la recaudación fue bastante buena. ¿Cuál es la normativa aplicable para este caso? Primero, el artículo 25º transitorio de la ley 21.210, que establece el impuesto único y sustitutivo, la circular número 43 del impuesto interno, publicada ahora el 24 de junio del 2020, y la resolución número 80 de impuestos internos, que se publicó el 14 de julio del 2020. ¿Quiénes se pueden acoger a este impuesto único y sustitutivo? Lo que dice la ley es que se pueden acoger aquellos contribuyentes del impuesto de primera categoría con balance general y según contabilidad completa. Básicamente, aquellos contribuyentes que tributan de acuerdo al artículo 14, letra A de la ley de impuesto a la renta, de acuerdo al texto vigente a contar del 1 de enero de este año, y aquellos contribuyentes que tributan de acuerdo al artículo 14, letra D, número 3, también de acuerdo al texto vigente del 1 de enero de este año. Entonces, en consecuencia, dejaría expresamente fuera el régimen de transparencia tributaria, del cual entiendo que se va a hablar más adelante. ¿Cuáles son las utilidades que se pueden someter a este beneficio? El impuesto único sustitutivo básicamente lo que busca es que se aplique sobre aquellas utilidades que se encontraban en los registros FUT, de acuerdo a las normas de la ley de la renta hasta el 31 de diciembre del 2016 y que se mantienen pendientes de tributación hasta el 31 de diciembre del 2019, 2020 o 2021 inclusive. Es decir, lo que busca es que los contribuyentes paguen un impuesto y que retiren aquellas utilidades que se encuentran acumuladas en todas las empresas que provenían del FUT original. Es súper importante hacer presente, y lo dice la circular y también un reciente oficio de impuestos internos, que no es relevante que las utilidades las haya generado el mismo contribuyente. Pueden haber sido generados por sociedades en que el contribuyente es socio o producto de reorganizaciones empresariales, lo cual fue recientemente confirmado por el oficio 1330 de 2020, donde ¿qué ocurría? Un contribuyente preguntó a la autoridad tributaria, dijo: yo tengo esta sociedad, que esta sociedad tiene utilidades acumuladas del registro FUT, de acuerdo a la norma del 31 de diciembre de 2016. Pero el año 2019 yo dividí esa sociedad y nacieron varias otras sociedades. Producto del proceso de división, a cada una de estas nuevas sociedades le fue asignado
parte de estos saldos acumulados que tenía el contribuyente de los años 2016 y anteriores. Entonces la pregunta del contribuyente fue, bueno, ¿qué ocurre con esa situación? Porque estas nuevas sociedades que nacieron producto de la división se constituyeron recién en el año 2019. La respuesta del Servicio de Impuesto Interno fue en la misma línea de la circular y dijo que no importa que la sociedad que se divide, las nuevas sociedades que nacen producto de la división se hayan realizado el año 2019 y pueden acogerse a la opción que establece el artículo 25 transitorio respecto de aquellas utilidades que mantienen, que están pendientes de tributación. Tampoco importa el tipo de sociedad. La norma no hace distinción respecto de sociedades de personas o sociedades de capital. ¿Cuál es la tasa? A diferencia de sus versiones anteriores de la ley 27.780, que después fue modificada por la ley 20.899, acá lo que existe es una tasa única del 30%. Si ustedes se acuerdan, las versiones anteriores tenían por un lado una tasa fija de un 32% y por otro lado existía la famosa tasa variable, donde de aquellas sociedades que solamente tenían contribuyentes, personas naturales afectas a impuesto global complementario, yo lo que podía hacer era tomaba las tasas de global complementario de los últimos 3 años y de acuerdo al promedio que tenían o al porcentaje de participación que tenían en la sociedad determinada, yo sacaba un promedio y ese promedio podía ser una tasa bastante atractiva para estos efectos. Esto no ocurre en este caso. Acá la ley simplemente fijó una tasa fija de un 30% que, considerando las tasas de global complementario que existen hoy día, puede ser bastante atractivo. Y además la ley no se puso ningún plazo estresante para efectos de cuándo puedo ejercer la opción, ya que aquellas utilidades que estaban generadas al 31 de diciembre de 2016 y que se encuentren pendientes de tributación al 31 de diciembre de 2019, yo tengo hasta el mes de diciembre de este año. Después puedo cogerme hasta el 30 de diciembre del año 2021 y también existe la posibilidad de acogerme hasta el último día hábil del mes de abril del año 2022, obviamente respecto de las utilidades que se encuentren hasta el 31 de diciembre de 2021 en ese caso. Es decir, tengo hasta el año 2022 para saber si quiero o no acogerme y como veremos más adelante, eso tiene unas pequeñas diferencias. ¿Qué pasa si me acogí al impuesto único y sustitutivo? Y acá los que pudieron revisar las versiones anteriores de impuesto sustitutivo, acá se repite la receta. Es decir, aquellas utilidades que se acogieron y pagaron este impuesto único y sustitutivo de tasa 30%, se entiende que han cumplido su tributación y pueden ser retiradas en cualquier momento por el contribuyente sin considerar las reglas de imputación que establece la ley de la renta. En otras palabras, yo una vez que yo acojo un determinado monto o utilidades acumuladas al impuesto sustitutivo, inmediatamente esas utilidades van a pasar a registrarse en el REX, el registro de utilidades no afectas a impuestos, y van a tener preferencia respecto de cualquier otro registro. Se anotan en una columna separada y yo las puedo retirar cuando yo estime conveniente y con preferencia de cualquier otro retiro. ¿Qué pasa con los gastos asociados a este impuesto único y sustitutivo? O incluso con el mismo pago del impuesto único y sustitutivo. La ley establece que dichas cantidades que se acogieron a este impuesto se rebajan del REX, no son un gasto. Es decir, si yo este impuesto sustitutivo me costó X cantidad de plata o tuve que buscar un financiamiento para pagar este impuesto sustitutivo, los gastos asociados o el desembolso que realizó el contribuyente para acogerse al impuesto único y sustitutivo tiene que rebajarse del mismo registro de utilidades que no están afectas a impuestos y en ningún caso va a ser un gasto general para la sociedad. ¿Qué pasa en el caso que
una sociedad se acoja a este impuesto único institutivo y el retiro lo hace un accionista, socio accionista que también sea una persona jurídica. Es decir, la sociedad A es dueña en un 100% de la sociedad B y la sociedad B se acoge al impuesto único institutivo y registra esas cantidades en su registro REX. Lo que señala la misma ley es ese retiro que haga la sociedad A respecto de las utilidades de la sociedad B se van a también registrar en el registro REX de rentas no afectas a impuestos con las mismas características indicadas anteriormente. Es decir, ahora la sociedad A, que es la matriz, va a pasar a registrar estas utilidades que pagaron este impuesto sustitutivo, las cuales a su vez van a poder ser retiradas con prescindencia de cualquier orden de imputación y se considera que ya han cumplido con su tributación. ¿Cómo se ejerce la opción? Aquí nuevamente, al igual se repite la receta y la resolución 80 de este año confirmó que la opción se ejerce mediante la presentación de uno o varios formularios 50 en los códigos que indica. Ahí la misma resolución 80 establece cuáles son los mecanismos y cuáles son los códigos que se deben completar, que para nadie es una sorpresa, son básicamente, se usa la misma línea 72 que se utilizó para la ley 20.899 en los mismos términos, con la base imponible, el impuesto de primera categoría, el crédito y el impuesto a pagar. Se elimina, obviamente, lo que dice relación con la tasa variable, que ya no es una alternativa para estos efectos. En otras palabras, es el mismo formulario, la misma línea, que se utiliza de una forma más simplificada, ya que ahora no elijo entre una tasa fija y una tasa variable, simplemente tengo una sola tasa, que es el 30%. Una vez ejercida la opción, esto es irrevocable. Es importante señalar que yo puedo someter cuantas veces quiera el impuesto sustitutivo por los montos que yo quiera. Es decir, el hecho de haber presentado un formulario 50 declarando, afectando una parte de las rentas acumuladas al 31 de diciembre del 2016 a este impuesto único sustitutivo, no impide de que yo el mes siguiente o al año siguiente pueda presentar uno o más formularios 50 por los saldos que todavía se mantienen pendientes de tributación. El hecho de presentar uno no impide que yo pueda presentar el día de mañana o al año siguiente, hasta obviamente los plazos que ya dijimos, que en el último de los casos puede ser el último día hábil del mes de abril del año 2022. Los créditos de primera categoría, sí, efectivamente, yo puedo utilizar esos créditos para pagar el impuesto único y sustitutivo, al igual que en los casos de los años anteriores, como forma parte del pago, tengo que primero incrementar el monto acogido por el crédito de primera categoría y después determino el monto a pagar y uso el impuesto de primera categoría como un crédito y la diferencia de partida, si es que me queda una diferencia de impuesto de primera categoría, se pierde y el saldo que no cubre el crédito por impuesto de primera categoría, ese tiene que ser pagado por el contribuyente. La ley expresa, la circular 43 expresamente señala que en el caso de que existan créditos por impuestos pagados en el extranjero, no son aplicables para imputarlos al pago del impuesto único y sustitutivo. Señala la ley que no contempla esa posibilidad, entonces esos créditos con impuestos pagados en el extranjero van a quedar en el saldo de acumulado de créditos y se van a imputar en la forma normal que establece la ley de impuesto a la renta, no siendo aplicables para ellos su imputación contra el impuesto único y sustitutivo. ¿Cómo se determina este impuesto? Y aquí la ley nos distingue. Aquí empezamos con las distinciones. Primero, ¿qué pasa si yo ejerzo la opción este año, el año comercial 2020?
tengo que mirar mis registros al 31 de diciembre del 2019. Pero al 31 de diciembre del 2019 existían dos regímenes tributarios principalmente. El artículo 14b de la ley de la renta, de acuerdo al texto vigente al 31 de diciembre de 2019, es decir, el sistema parcialmente integrado, y el régimen del artículo 14a de la ley de impuestos a la renta, que es la renta atribuida de acuerdo al texto vigente al 31 de diciembre de 2019, el cual sabemos que fue eliminado a contar del 1 de enero de este año. Y la otra alternativa es si la opción se ejerce el año comercial 2021 y hasta el último día hábil del mes de abril del 2022, que en ese caso hay un procedimiento único porque ya no conviven estos dos regímenes especiales, sino que hay uno solo. Entonces vamos con el caso de que yo ejerzo la opción el año comercial 2020. ¿Qué es lo que señala en ese caso la ley y la circular? Dicen, si yo ejerzo la opción el año comercial 2020 y el contribuyente se encontraba acogido al régimen del artículo 14b de la ley de la renta, de acuerdo al texto vigente al 31 de diciembre de 2019, es decir, el sistema parcialmente integrado, yo tengo que elegir entre dos montos. Primero, tengo que ver cuál es el saldo total de utilidades tributarias acumuladas, el STUT, que yo voy a mis registros empresariales y veo cuál es ese STUT que viene acumulado, que está acumulado el 31 de diciembre de 2019 y que corresponde a esas utilidades del FUT, de acuerdo al texto del 31 de diciembre de 2016, y cuyo control yo lo mantengo a través de la declaración jurada 1939. Y ese monto lo comparo con el saldo de las cantidades que se mantienen en el registro RAI, de rentas afectas a impuestos finales, que también el control se mantiene en la declaración jurada 1939. Entonces, yo contribuyente que al 31 de diciembre de 2019 estaba acogido al sistema parcialmente integrado, voy a mis registros empresariales y veo, por un lado, cuál es el monto del STUT que tengo acumulado y veo cuál es el monto del RAI que tengo acumulado y esos dos elijo el menor. Y esa información tiene que ser consistente con lo que está en mi declaración jurada 1939. Acá hay un ejemplo absolutamente conceptual, son puros números redondos. Como soy abogado, me gustan los números, no me complico con números muy complejos. Donde, por ejemplo, digo, si mi STUT al 31 de diciembre de 2019, que yo incluyo en la declaración jurada 1939, son 120 millones y mi RAI son 250, y tengo un crédito acumulado al 31 de diciembre de 2019 de 15 millones y medio, ¿cómo opera la mecánica? A grandes rasgos. Tomo el monto menor entre el STUT y el RAI, serían los 120 millones del STUT. Entonces el monto susceptible a acogerse son los 120 millones. Veo mi tasa TEF. Básicamente la tasa TEF va a ser aquellos créditos acumulados al 31 de diciembre de 2016, que son los 15 millones y medio, dividido por el monto del STUT, que son las utilidades tributarias acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2016 y que yo mantengo registrado en mi registro STUT hasta el 31 de diciembre de 2019, en el caso de este ejemplo. Y multiplico el monto acogible que yo someto al impuesto único institutivo por la tasa TEF y eso me va a dar mi crédito. En este caso, como yo estoy acogiendo el total del STUT, porque acuérdense que yo podría acoger una parte, podría acoger 60 millones, 30 millones, 10 millones, podría acoger el monto que yo quisiera. Como yo estoy acogiendo el total del STUT que yo tenía registrado, el crédito debe ser igual o muy, muy, muy parecido al total de crédito que yo tenía registrado en mi de créditos, obviamente por impuesto de primera categoría, acumulados al 31 de diciembre de 2016. Aquí hay un tema de decimales nomás. Entonces mi base imponible, ¿cuál va a ser? El monto acogido más el crédito, los 135, a eso lo multiplico por el impuesto, la tasa del impuesto, 30%, y el monto a pagar, que en este caso 40 millones, le doy de crédito el mismo crédito con lo que lo incrementé y me da una diferencia a pagar.
estos 25 millones que tengo que pagar, como dijimos anteriormente, ese desembolso no es un gasto, ese desembolso lo tengo que rebajar del REX. Es decir, si yo cogí 120 millones y esos 120 millones van a hacer impuesto único sustitutivo que yo dejo registrado en mi REX, le tengo que restar los 25 millones que me costó esto. Y me va a quedar un monto efectivamente a retirar de 94 millones de pesos. ¿Cómo queda mi registro? El STUT me quedó en cero, básicamente cogí todo, y también tengo que rebajar del RAI ese mismo monto. Si ya cogí 120 millones, de los 250, rebajo los 120, me quedan 30 millones. Y los créditos básicamente también se fueron porque cogí todo el STUT. Este ejemplo es exactamente lo mismo, solamente que aquí yo asumí que tengo un STUT mayor al RAI. En consecuencia, no puedo acoger todo mi STUT al impuesto único sustitutivo, ya que tengo el límite de que el RAI es el monto menor. Y aquí la mecánica es exactamente la misma, solamente que me va a quedar un saldo de STUT que no voy a poder acoger hasta que tenga más RAI y no voy a poder usar todos los créditos, ya que también me quedó un saldo de STUT. Y aquí importante el cálculo que nosotros hacemos por lo general con nuestros clientes o con las personas que nos preguntan es, ok, ¿cuánto me cuesta a mí liberar estos 120 millones? Y nosotros sacamos una tasa efectiva que nosotros llamamos, de en este caso 21, en este ejemplo absolutamente ficticio, eso es 21%. Y ahí básicamente le comparamos con el contribuyente, le decimos, ok, si tú sacaras esta misma cantidad o si tú necesitas sacar esta cantidad, ¿cuánto te afecta a ti en tu global complementario? Y eso lo comparamos. Claramente, como esto es una diferencia del impuesto único sustitutivo que establecían las leyes anteriores, como en este caso la tasa es fija de un 30%, si yo tengo socios o accionistas que están en tasas bajas de global complementario, probablemente acogerse a este impuesto sustitutivo no es tan atractivo. Pero si yo tengo accionistas o socios que están en tasas marginales de global complementario más altas, probablemente es más atractivo porque la tasa efectiva que tendrán que pagar considerando este ejercicio va a ser menor que si es que ellos hubiesen hecho el retiro sin haber hecho esto y hubiesen llegado al global complementario considerando las restituciones que correspondan. Para el caso de aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2019 estaban acogidos al régimen de la letra 14A, es decir, a la renta atribuida, el cálculo es lo mismo, solamente que los límites los tengo que calcular un poco distinto. Al igual que el caso anterior, yo tengo que ver el monto menor entre el STUT, que también mantengo registrado y que en este caso, en el caso de los régimen atribuido, se establecía en la declaración jurada 1939, y a eso tengo que ver la diferencia positiva que se determine de lo siguiente: el capital propio tributario que tenía el contribuyente de acuerdo a las normas al 31 de diciembre de 2019, menos el registro RAP, las rentas atribuidas, menos el saldo positivo del registro REX y menos el capital efectivamente aportado, más los aumentos de capital y menos las disminuciones de capital efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2019. Eso esta aritmética me va a dar un resultado. Y ese resultado yo lo comparo con el STUT que registraba la sociedad al 31 de diciembre de 2019 y tengo que elegir nuevamente el monto menor entre esos dos y el cálculo es exactamente el mismo que vimos en este caso, solamente que veo el STUT y veo cuál es el monto menor considerando este cálculo. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta y que lo señala la ley y lo refuerza la circular es que no solamente tengo que mirar los registros al 31 de diciembre del 2019 en estos ejemplos que estamos dando, ya que esos registros pueden ser modificados por ejemplo, retiros y dividendos y movimientos de organizaciones empresariales que ocurran entre el 31 de diciembre del 2019
y la fecha en que yo me acojo al impuesto único sustitutivo. Es decir, si yo quiero acoger un monto a impuesto sustitutivo el día de hoy, 2 de septiembre, voy a mis registros al 31 de diciembre de 2019, veo toda esta mecánica que acabamos de repasar, pero hay que estar atento, porque si es que en el mes de marzo yo tuve retiros, si es que resulta que después me dividí, si es que después me fusioné, si después hice cualquier reorganización empresarial que pueda modificar esos registros, tengo que tenerlo en consideración, ya que los saldos al 31 de diciembre de 2019 pueden haberse visto afectados. Las partidas del artículo 21 también que estaban adeudadas el 31 de diciembre de 2016 y que se encuentran pagadas entre el 1 de enero y el día de la opción, también pueden afectar mis registros. Y lo otro que señalaba impuestos internos es ajustes que determina el Servicio de Impuestos Internos por resolución. Acá todos estaban un poco confundidos de qué es lo que era esto en la circular en consulta, pero cuando salió la circular definitiva se aclaró qué significa esto de ajustes que determina el Servicio de Impuestos Internos por resolución. Básicamente el Servicio de Impuestos Internos dice, oiga, esto puede ser modificado por rectificatorias que hace el propio contribuyente, liquidaciones de impuestos o acogerse a otras medidas o modificaciones del capital propio tributario que la misma ley 21.210 contempla. En otras palabras, usted pudo haber tomado los registros al 31 de diciembre del 2019, pudo haber hecho toda la mecánica para calcular el impuesto sustitutivo, pudo haber pagado el impuesto sustitutivo, pero si resulta que después usted rectificó los montos que estaban en sus registros de rentas empresariales, también se van a ver modificado el cálculo del impuesto único y sustitutivo. Esto pasó bastante con el caso de los impuestos únicos y sustitutivos que se acogieron a la ley 20.780 con la tasa variable, ya que yo lo que hacía era, veía quiénes eran los socios, veía cuáles eran sus tasas de global complementario y sacaba una proporción y sacaba un promedio de esa tasa. Pero resulta, y esa tasa era la que yo usaba para el impuesto sustitutivo, pero podía pasar que después los contribuyentes, los socios de esta sociedad, hayan modificado sus declaraciones de deuda complementarios, ya sea por una liquidación de impuestos internos o ya sea porque ellos mismos tuvieron que rectificar sus declaraciones de deuda complementario. Entonces, ¿qué ocurría? Se modificaban las tasas y al modificarse la tasa, evidentemente por un tema matemático, se modificaba la tasa aplicable al impuesto único sustitutivo. Acá, en este caso, si bien no hay una tasa variable, sí existe la opción de que los registros sobre los cuales yo hago el cálculo y la base imponible del impuesto único y sustitutivo se modifiquen producto de liquidaciones o rectificatorias. Eso va un poco lo que señala impuesto interno. Y lo que ya vimos contra el impuesto único y sustitutivo, procede la deducción de crédito por impuesto de primera categoría, por lo que la base debe incrementarse. Ahora, ¿qué pasa con las opciones que yo realizo el año comercial 2021 y hasta el último día del mes de abril del 2022? Si ejerzo la opción el año 2021, tengo que ver los registros que tiene el contribuyente al 31 de diciembre del año 2020, de este año. Eso todavía no ha pasado, nadie lo ha tenido todavía, ya que en este caso solamente están los contribuyentes del artículo 14, letra A, de acuerdo al texto vigente de la ley de la renta a partir del 1 de enero de este año. También existen los del artículo 14, letra E, número 3, pero que tienen ciertos beneficios, pero el sistema es el mismo. Ya no tengo registros distintos como el caso del régimen parcialmente integrado y del régimen atribuido. Entonces, ¿qué es lo que señala la ley para ese caso? Nuevamente, aquí el cálculo es un poco más complejo. Dice, tengo que tomar el monto menor entre el saldo de crédito por impuesto de primera categoría que figura en el SAC, de acuerdo a esas fechas, el saldo de crédito acumulado al 31 de diciembre de 2016 que mantenía controlado el contribuyente al 31 de diciembre de 2019, reajustado al año 2020-2021, y el monto menor de esos dos lo debo dividir por la tasa TEF determinada al inicio del ejercicio 2020-2021.
Entonces, la base del impuesto único sustitutivo será el monto menor entre la división señalada en el número 2, en este caso, que a su vez tenía como base el monto menor de estos dos, y el saldo de las cantidades que se mantengan en el registro RAI. Y se deben hacer los mismos descuentos que ya habíamos hablado por retiros, movimientos de organizaciones empresariales. Esta fórmula, que es bastante más compleja, incluso la misma circular, un poco deja abierta una ventana, ya que señala que una vez impartidas las instrucciones sobre las modificaciones de la ley de impuesto a la renta, se complementarán con ejemplos a través de un nuevo instructivo. Es decir, la misma circular dice, señor, no se preocupe por este cálculo que parece tan complejo, cuando se emitan las instrucciones de la ley de la renta por las modificaciones de la ley 21.210, yo voy a sacar un nuevo instructivo con ejemplos para esto. Por lo que yo estoy muy expectante de que eso ocurra, porque efectivamente ver la mecánica, cómo se calcula, va a ser bastante interesante. Y para terminar, también hay que tener en cuenta que el impuesto único y sustitutivo se puede también aplicar al registro del Fondo de Utilidades Reinvertidas, al FUR. Y en este caso la mecánica es muy parecida. La base imponible corresponde al monto registrado por concepto de utilidades tributables en el registro FUR afectas a impuestos finales, global complementario, se aplica la misma tasa del 30%. Se puede acoger esto independiente de que yo me acoja al STUT. Es decir, si es que un contribuyente mantiene utilidades acumuladas en su STUT y también tiene un registro FUR de fondo de utilidades reinvertidas de acuerdo a las normas que se estableció en la ley 20.780, cómo se tenían que controlar, porque recordemos que las reinversiones se dejaron de poder hacerse, se pudieron hacer hasta el 31 de diciembre de 2016, después de eso no se podían hacer más, pero hay toda una mecánica de cómo tengo que controlar esas rentas de que eventualmente pueden estar afectadas a tributación. Son elementos independientes, puedo coger a uno, a otro o a ambos, no hay un límite en ese sentido. Y cuando las utilidades acogidas en el FUR se entienden retiradas, no se grabarán con impuesto alguno, pero, dice la misma circular, hay que tener cuidado, ya que las rentas acogidas al registro FUR que se acogieron al impuesto único sustitutivo no están disponibles para ser retiradas cuando el contribuyente lo determine, a diferencia de lo otro que acabamos de ver, que yo acojo básicamente las rentas que estaban en mi STUT al impuesto único y sustitutivo. ¿Cuándo se van a entender distribuidas? Cuando en los momentos que la ley señala para este tipo de rentas de utilidades reinvertidas, es decir, cuando enajene las acciones o derechos que fueron financiados con reinversión, en las devoluciones totales o parciales de capital al momento del término de giro, o al optar un régimen de tributación que la empresa no está obligada a mantener registros de rentas pendientes de tributación. Eso era